Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4211 del año 2017, formado por amparo en única instancia en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad contra la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. El Ministerio Público, como promotor de la acción de amparo, señaló como acto reclamado la resolución de fecha 2 de agosto de 2017 que dictó el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso especial de solicitud de traslado de proceso de mayor riesgo, identificado con el número 01004-2017-01246, apelación, que en su parte resolutiva declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por medio de la mandataria judicial con representación, abogada Claudia González Orellana, y el Ministerio Público a través del agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, abogado Andrei Vladimir González Arteaga. Confirma la resolución de 4 de julio de 2017 dictada por la Cámara Penal de esta Corte. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quien la promovió solicita que esta Corte en sentencia otorgue la protección constitucional de amparo y de tal cuenta deje sin efecto el acto reclamado y le ordene al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que dicte una nueva resolución con el fundamento que el marco jurídico le ordena. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de las alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el requirente de la vista pública y solicitante del amparo, que es el Ministerio Público, por medio del agente fiscal, abogado Carlos Alberto de León Moreno, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien comparece con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy buenos días, sujetos procesales. Solicito la venia del presidente para utilizar únicamente 3 sentencias de la Corte de Constitucionalidad que citaré en el curso de mi interlocución. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, presenta esta acción de amparo, pues derivado del análisis realizado de la resolución vertida en fecha 2 de agosto del año 2017, fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia confirma la resolución de Cámara Penal en la cual declaran sin lugar la solicitud presentada por la señora Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público de trasladar el expediente, esta causa penal, a un juzgado de mayor riesgo de conformidad con la ley de la materia. Al hacer el análisis respectivo precisamente de la resolución que precisamente origina el acto reclamado en el presente caso, pues lo que se advierte es que efectivamente existe una limitación al ejercicio de la acción penal pública que ejerce el Ministerio Público a través, esto de conformidad con el artículo 251 de la de la Constitución Política de la República, así también el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva contenidos en el artículo 12 del mismo cuerpo legal.
Cuando se realiza el análisis del por qué es que se considera que se limita el ejercicio de la acción penal pública, pues efectivamente entendemos de que las resoluciones de conformidad con la misma ley orgánica del organismo judicial pues deben estar sometidas precisamente y de conformidad con el artículo 203 a la Constitución y a las leyes del país. La debida fundamentación contenida en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal establece ese requisito sine qua non. Las resoluciones deben guardar congruencia precisamente con el ordenamiento jurídico y con la misma argumentación que vertan los sujetos procesales. Cuando se emite la resolución, que en el presente caso es el acto reclamado, pues lo que advierte el Ministerio Público es que no se cumple con ese requisito que establece el artículo 4 de la Ley de Competencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo, el cual establece taxativamente de que en el otorgamiento de la competencia, que se podrá rechazar el traslado de la competencia para procesos de mayor riesgo, cuando exista en un caso concreto, que en el presente caso es la presente causa judicial, exista algún impedimento para que las partes puedan ejercer sus derechos y que pueda verse limitado en su actuación en algunas diligencias a las cuales tenga derecho a intervenir. De ninguna manera pudo observar el Ministerio Público en el presente caso, tanto en la resolución emitida por Cámara Penal como de Corte Suprema de Justicia, que confirma la resolución de la Cámara, que se haga la relación precisamente de qué manera se vulnera este derecho de defensa para los sujetos procesales. Por el contrario, podríamos observar un caso específico donde se traslade la competencia de un proceso de un departamento lejano hacia la ciudad de Guatemala. En este caso, pues efectivamente las personas podrían verse vedadas en ese acceso a un órgano jurisdiccional que pueda dirimir su situación jurídica. En el presente caso, todos los sujetos procesales que se encuentran dentro de la carpeta judicial se encuentran circunscritos al departamento de Guatemala. Los hechos por los cuales el Ministerio Público presentó en su oportunidad la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional para que fueran ligadas a proceso y la acusación correspondiente, pues efectivamente versan sobre actos criminales desarrollados en la ciudad de Guatemala. Cuando se solicita precisamente que el órgano jurisdiccional conozca estos hechos, es precisamente porque existe la información de que un grupo criminal está encargado de poder desarrollar actividades dentro de los órganos jurisdiccionales a efecto de obtener beneficios en las resoluciones de mérito. En el presente caso, lo que el Ministerio Público advierte es de que ese tipo de actitudes que demuestran la posible participación de los sindicados, además de las capacidades que puedan tener por el poder económico que tienen las personas sindicadas, pues representan un riesgo para los sujetos procesales. En el presente caso, estamos hablando de testigos y peritos de conformidad con la acusación presentada oportunamente. El Ministerio Público, lógicamente, luego de conocidas las distintas resoluciones del órgano jurisdiccional contralor de la investigación, pues tiene pendiente que se pueda resolver esta situación ante un órgano colegiado. Es el caso que en el presente caso lo que preocupa a este órgano, a esta representación, es que precisamente los sujetos procesales que de conformidad con la ley de la materia puedan ser objeto de algún tipo de coacción que pueda permitir que se pueda coartar la libertad de la prueba y que los órganos de prueba no se puedan producir debidamente ante los órganos jurisdiccionales. En el presente caso, cuando el Ministerio Público fundamentó su solicitud, lo hizo de acorde al artículo 2 de la normativa de la materia. Inclusive se hace la relación que es importante por el resguardo de la seguridad personal y la relación de los actos jurisdiccionales y las actuaciones que se van a desarrollar, así también de la capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales, en este caso los órganos ordinarios y los órganos de competencia ampliada, quienes tienen una mayor capacidad para poder realizar las diligencias jurisdiccionales. Debemos tomar en consideración los criterios que ha vertido esta misma Corte respecto de lo que debemos entender como el principio jurídico del debido proceso. Y esto es de conformidad con dentro del expediente 1034-2003, que este principio jurídico del debido proceso es un elemento esencial del derecho de defensa, pues consiste en la observancia de los altos procedimientos y establecen las normas procesales que conducen a las decisiones judiciales o administrativas, permitiendo al solicitante ejercer su defensa y obtener un pronunciamiento conforme a derecho. ¿De qué manera el Ministerio Público puede observar de que no se obtuvo este pronunciamiento conforme a derecho? Es por no estar apegada a la resolución a lo establecido en el artículo 4 de la materia, que establece de qué manera y la motivación por la cual se debe de rechazar la solicitud de competencia ampliada. Y es que precisamente cuando el Ministerio Público indica de que hubo una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, este consiste precisamente en la garantía de acceder en condiciones de igualdad de los tribunales de justicia con el objeto de solicitar que estos, la reivindicación de la tutela,
de derechos e intereses legítimos. El Ministerio Público, dentro de sus facultades, existía precisamente ese derecho legítimo de que los hechos fueran conocidos por la misma incidencia del proceso en un tribunal de competencia ampliada, ya que, como es de conocimiento, ya esta etapa procesal de investigación ya fue dirimida e inclusive la de etapa intermedia está pendiente de que se conozca, en todo caso, según la resolución que se emita por el juez contralor, que estos hechos sean conocidos por un tribunal de sentencia, que en este caso solicitó el Ministerio Público fuera de mayor riesgo. Y es que precisamente esto, de conformidad con el expediente 890-2004, fecha de sentencia 6 de diciembre del 2004, en relación a la tutela judicial efectiva, y llama precisamente la atención que la relevancia del por qué este acto se considera que debe ser protegido constitucionalmente, ya que indica la relevancia del derecho de defensa, asume la doble condición de ser un derecho subjetivo y de constituir una garantía de los demás derechos y libertades, por lo que cuando este derecho es violado o bien amenazado, de una violación debe colocarse al perjudicado bajo protección del amparo a efecto de restituir la situación jurídica vulnerada. En el presente caso, no se busca que Corte de Constitucionalidad se convierta en un tercer órgano de revisión de las decisiones jurisdiccionales. Por el contrario, existe una flagrante violación al derecho de defensa del Ministerio Público y efectivamente el Ministerio Público busca, a través de una sentencia de amparo, de que se le pueda otorgar la protección constitucional al efecto de restituir los derechos que le asisten y poder conocer el presente proceso en un órgano jurisdiccional de mayor riesgo de conformidad con lo que para el efecto establece la norma previamente citada en relación al artículo 4 de la Ley de Competencia Penal para procesos de mayor riesgo y la sustanciación precisamente del mismo por extenerse los requisitos contenidos en el artículo 2 de la misma norma, los cuales fueron cumplidos a cabalidad por el Ministerio Público y que en el presente caso se vulneró con la resolución de Corte Suprema de Justicia y Cámara Penal, que fue la primera resolución que se emitió en la que se rechazó por parte de la petición del Ministerio Público. Eso es en cuanto desea el Ministerio Público indicar, solicitándole de que se otorgue la protección constitucional de amparo y en el presente caso se hagan las demás anotaciones que en derecho corresponden, únicamente. Muchas gracias, abogado de León Moreno. La audiencia continúa con la intervención como tercero interesado en el amparo del abogado José Arturo Morales Rodríguez, quien comparece en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, honorable de Corte de Constitucionalidad y demás sujetos procesales. Con la venia del tribunal voy a hacer uso de unas pequeñas notas de recordatorio de memoria, señor presidente. Si usted Al lugar puede hacerlo, abogado. Esta mañana tengo el privilegio de encontrarme ante el máximo Tribunal de Justicia Constitucional y he sabido que estoy enfrente de verdaderos expertos en materia constitucional y en medio de mis limitados conocimientos voy a tratar de ser lo más congruente posible para convencerlos de que este amparo intentado por el Ministerio Público está condenado al fracaso, porque viola en su propio planteamiento la amplia e indeterminada jurisprudencia asentada por este órgano jurisdiccional. Estamos a 33 años y 10 días de que cobró vigencia la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es decir, no estamos a los albores de estas leyes constitucionales. Ya hay bastante jurisprudencia y es de conocimiento de todos los abogados de los criterios que esta Corte ha sentado. En esa virtud existen dos elementos jurisprudenciales que la Corte ha dejado asentado y es que mientras no exista agravio no se puede otorgar amparo. Es el primer elemento doctrinal en que me fundamento. Si ustedes leen el memorial de interposición de amparo, el Ministerio Público omite
deliberadamente señalar en qué consiste el agravio personal y directo que le causa la resolución impugnada. No lo dice, no lo establece. Única y exclusivamente en la exposición podemos entender al leerlo que se refiere a que como no se accedió a que la causa 01070-2015-00210 que conoce el juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que de antemano les quiero anticipar que ya fue decretado un sobreseimiento y una clausura, no fue trasladado a tribunal de competencia de mayor riesgo o de competencia ampliada de conformidad con lo que establece el decreto 21-2009 del Congreso de la República, entonces se plantea la acción constitucional de amparo. Pero el agravio no lo establece de manera tajante, concreta y precisa el Ministerio Público, cuando esta es una obligación del amparista y que el Tribunal de Amparo está impedido de suplir errores que competen al amparista. Por otra parte, aunque el representante del Ministerio Público, que me antecedió en la palabra, dice que no pretende constituir el amparo en una instancia revisora, efectivamente sí pretende constituir este amparo en una instancia revisora, que es otro de los elementos de la doctrina jurisprudencial asentada en este tribunal, por ese tribunal, y que debe ser respetada por todos los tribunales, dice el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Basta leer la petición de fondo para advertir semejante hierro. La petición de fondo dice que se le otorgue el amparo al Ministerio Público y que se revoque la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que es un auto de fecha 2 de agosto del año 2017, en la cual la Corte Suprema de Justicia en pleno confirma un auto de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha 4 de julio del año 2017, mediante el cual se declara sin lugar que esta causa o carpeta judicial, como se le denomina ahora, sea conocido por tribunales de competencia amplia. De conformidad con lo que establece el artículo 49 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en sentencia la Corte de Constitucionalidad lo que va a hacer es restituir o restablecer la situación jurídica afectada, pero no puede revocar porque no está conociendo en grado la resolución impugnada. El amparo es, según se establece por la doctrina y por nuestra propia ley, es para protección de los derechos inherentes a las personas, para proteger los derechos inalienables de las personas. Así es el considerando 1 y 2 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Si ustedes leen el memorial de amparo, van a encontrar hierros como el que les voy a explicar en este momento. Dice de la legitimación activa del Ministerio Público para interponer amparo. Y cita artículo 2, artículo 20, artículo 39 y artículo 40. Esos artículos, ninguno de esos artículos legitiman al Ministerio Público de plantar amparo. El artículo que legitima al Ministerio Público de plantar amparo es el artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Otro hierro en el planteamiento del amparo. De conformidad con el decreto 21-2009, corresponde a la Fiscal General del Ministerio Público y a la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público hacer la solicitud a la Corte Suprema de Justicia para cambio de tribunales a competencia ampliada. Y debe de señalar cuáles son los elementos de vulnerabilidad de los sujetos procesales. En la solicitud que formula la señora Fiscal General de la República, dice que es porque nosotros, los indiciados, tenemos poder económico. Resulta que cuando vemos el decreto 21-2009, no está establecido ni definido como riesgo procesal de vulnerabilidad el poder económico.
solo para información de este órgano jurisdiccional, me permito decirles que dentro de los indiciados en esta causa, el único que sufrió un proceso de extinción de dominio es su servidor. Y con fecha 8 de enero del año 2018, el Tribunal de Extinción de Dominio declaró el archivo de la causa y la restitución de todos mis fondos, porque todos mis fondos provienen de actividades lícitas y está debidamente justificado y el Ministerio Público así lo solicitó también. En consecuencia, ¿cuál es el poder económico? ¿En qué consiste ese riesgo procesal del riesgo económico? Ahora, cuando presentan el amparo, dice el Ministerio Público que el riesgo de vulnerabilidad es el poder económico que está detrás de las personas que están de los indiciados, dice. Entonces hay una incongruencia entre la petición original que firma la Fiscal General del Ministerio Público y luego en la petición de amparo. Pero esos elementos son única y exclusivamente para hacer una revisión de lo actuado. Y el campo del amparo está debidamente delimitado. Por su carácter de subsidiario y extraordinario, el amparo no puede distraerse o llevarse al tribunal de amparo a que vea asuntos que son de las partes instanciales. El amparo no puede sustituir a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria ya resolvió sobre la materia. En esa virtud, honorable tribunal, yo esta mañana vengo a pedirles un fallo en favor de la justicia. Vengo a pedirles que declaren sin lugar, por ser notoriamente improcedente, el amparo planteado por el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público lo que pretende es, primero, no cumple con señalar el agravio personal y directo que se le causa con el acto reclamado. Segundo, convertirlo el amparo en una instancia revisora, lo cual la doctrina jurisprudencial asentada por este órgano, que es inveterada, no es plausible otorgar amparo. Y no se le puede multar al Ministerio Público por mandato de ley, pero sí debe de condenársele en costas porque distrajo la atención de este órgano, de este alto órgano jurisdiccional de justicia constitucional en un asunto que no tiene la relevancia, ni siquiera por asomo existe un riesgo de vulnerabilidad para ningún sujeto procesal. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, honorable tribunal. Muchas gracias, abogado Morales Rodríguez. Continúa la audiencia con la intervención también como terceros interesados en el amparo de Ruth Emilsa Higueros Alay, por medio del abogado Eduardo Soria Flores, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, estimado señor secretario, colegas y demás sujetos procesales dentro de la presente causa. Estoy actuando en la defensa técnica y asesoría y procuración de la señora Ruth Emilsa Higueros Alay, como tercera interesada, y de igual manera como tercero interesado actúo en la presente diligencia. Quisiera indicar que hay algunas cuestiones que ya tocó el distinguido abogado que me antecedió, de las cuales pues no me voy a pronunciar. Sin embargo, sí voy a hacer algunas cuestiones muy puntuales en relación a cómo inició precisamente la solicitud planteada ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la señora Fiscal General. Y quisiera hacerles ver, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, que en su oportunidad, tal como decía el distinguido abogado en representación del Ministerio Público,
que se hizo la solicitud de la competencia ampliada de conformidad con lo que establece el artículo 4 del decreto 21-9. Y precisamente en esa oportunidad, cuando se hizo esa solicitud, en la solicitud que se hiciera por parte de la fiscal general, se indicaba precisamente de esa parte de carácter económico que se pretendía hacer creer en las personas que estaban ligadas dentro de este proceso. Aunado a ello, de las cuestiones que se tocaron en esa oportunidad, estaba lo relativo a que el tribunal, o es decir, el juzgado de primera instancia, juzgado tercero, era demasiado pequeño y que la sala de audiencia del juzgado pues no era la adecuada para poder llevar este proceso dentro de ese juzgado. Y se indicaba también de que habían circunstancias por parte de las personas que estaban ligadas al proceso de que pudieran tener alguna amistad o alguna influencia en los órganos jurisdiccionales. Eso fue puntualmente lo que se hizo en esa solicitud. Y estableció la Corte Suprema de Justicia que ninguno de los elementos que se establece en el acuerdo 21-2009 era suficiente para poder acceder a esa petición que se estaba haciendo en cuanto a la competencia ampliada. Por tal razón, en su oportunidad, pues se declaró sin lugar. El Ministerio Público, en su acción constitucional de amparo, indica que se viola el debido proceso, que se viola el derecho de defensa, que aunado a ello dice que se limita la persecución penal. Eso es bastante ilusorio. ¿Por qué razón? Porque entendemos que tanto el órgano jurisdiccional que está conociendo como un juzgado de mayor riesgo le va a dar siempre la oportunidad al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para que hagan valer lo que en derecho corresponda, como hasta el día de hoy se ha hecho a través del juzgado tercero de primera instancia penal, que es el que ha estado conociendo. Sin embargo, quisiera hacer relevancia en algo muy importante, porque precisamente el día que se llevó a cabo la audiencia en donde acudimos al llamado por la Corte Suprema de Justicia, de hecho no se pudo llevar esa diligencia en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, se tuvo que hacer en otra área. ¿Y cuál fue la razón, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad? La razón era que en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia se estaba llevando una etapa intermedia de 60 personas que estaban ligadas a proceso penal y ligadas dentro del juzgado sexto de primera instancia penal. Eso era muy importante y lo hicimos ver precisamente en esa oportunidad, porque dentro de las solicitudes, es decir, de la solicitud que hizo el Ministerio Público para la competencia ampliada era precisamente porque la sala de audiencias del juzgado tercero era muy pequeña. Importante es observar que tal como lo hizo el juzgado sexto de primera instancia penal que solicitó la sala de vista para que se llevara a cabo esa audiencia intermedia, de igual manera lo han hecho otros juzgados y se ha podido resolver esa situación a efecto de que se pueda resolver o en determinado momento pues solventar las audiencias que se dan. En tal sentido, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, esas fueron las peticiones puntuales que se hicieron y por esa razón la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar la solicitud que hiciera la fiscal general porque no había ningún elemento que pudiera permitir acceder a esa solicitud. En ningún momento la Corte Suprema de Justicia dejó de hacer ver que el Ministerio Público pudiera ejercitar los derechos que a través de la acción de constitucional de amparo está indicando, que se violó el debido proceso, que no se le permite la persecución penal, que se ha quedado en estado de indefensión. Eso no es correcto venirlo a decir. ¿Por qué razón? Porque hasta esa diligencia y aún hasta la diligencia que estamos llevando acá, a pesar de que en esta acción constitucional de amparo no se hizo ver un agravio específico, determinante para que pudiera
elevarse, digamos, esa acción hasta esta instancia, estar directamente acá con ustedes, porque de momento, desde el inicio, debió declararse sin lugar. En tal sentido, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, ustedes pueden darse cuenta cuál fue la solicitud que se hizo y qué es lo que se está planteando ahora en la acción constitucional de amparo. Es totalmente contrario. Ahora, en la acción constitucional de amparo se está indicando que existe la posibilidad que se pueda coaccionar a testigos. No es posible poder coaccionar testigos. ¿Por qué razón? Porque a la fecha esta causa ya quedó, en uno de los delitos quedó sobreseído, en el otro delito quedó clausurado. Aunado a ello, importante es observar que cuando ellos es decir, la fiscal general cuando hace su solicitud y hace ver las razones por las cuales está pidiendo la competencia, y especialmente al decir que las personas que estaban ligadas al proceso podrían tener alguna inferencia en los órganos jurisdiccionales, si hubiese sido ese el caso, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, ellos nunca hubieran estado privados de libertad. Estuvieron privados de libertad cerca de año, 4 meses. Por eso, nuevamente les digo que no es posible acceder a la solicitud que el Ministerio Público hace. En ningún momento se ha violado el debido proceso, el derecho de defensa, no se le ha privado de la persecución penal al Ministerio Público. Por tal razón, y entendiendo que en esta acción constitucional de amparo no se hizo ver el agravio que se tenga por parte del Ministerio Público, se debe declarar sin lugar el amparo. Esa es la petición puntual que hace esta representación, a efecto que ustedes como miembros de la Corte de Constitucionalidad pues declaren sin lugar el amparo promovido por el Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Soria Flores. Continúa la audiencia con la intervención también como tercero interesado de José Luis Monterroso Santos, quien actúa con el auxilio del abogado Julio Chamán Castañeda Maza, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días a todos. Estoy actuando en la defensa técnica del abogado José Luis Montenegro Santos. Bien, me manifiesto solicitándole primero al tribunal de que deniegue esta acción planteada en virtud de que no es una tercera instancia. Y voy a, si me lo permite el tribunal, a leer partes conducentes de la resolución que contiene el acto reclamado y el antecedente. La resolución que contiene el acto reclamado es la resolución emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde le deniega o le queda sin lugar, mejor dicho, la apelación en cuanto a la resolución emitida por Cámara Penal y le manifiesta al Ministerio Público de que la verdad no se argumentó, no probó de que hubiera algún elemento que hiciera necesario de que el proceso pasara de un órgano jurisdiccional normal de primera instancia penal a un mayor riesgo. Para ello, si me lo permiten, puede hacerlo. Gracias. El 2 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de apelación planteado y le indica al Ministerio Público, entre varios puntos, que hay un riesgo que el Ministerio Público señala que hay un riesgo para la seguridad personal de los sujetos procesales que hace necesario el traslado del proceso al conocimiento de una judicatura de mayor riesgo. Se deriva básicamente de la gravedad de los hechos investigados, del poder económico de la estructura criminal que le permita ejercer influencia sobre testigos y peritos, quienes pueden ser víctimas de represalias que tengan como finalidad eludir la aplicación de justicia y en que uno de los implicados en la causa de mérito, el señor Salvador Estuardo González Álvarez, que supuestamente fue beneficiado de forma anómala con el otorgamiento de una medida sustitutiva por su implicación en el caso denominado. Tanto la Cámara Penal como el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando conoce el recurso de apelación, dicen, miren, bueno, dígame qué testigos o qué peritos han sido amenazados o han denunciado que han sido objeto tal vez de alguna intervención, alguna coacción. No hay ninguno.
El señor González, que fue un beneficiado y que ya está fuera del proceso, él ya ni está en el país, tenemos entendido. Nadie sabe su ubicación, ¿verdad? Yo creo que tal vez la única que lo sabrá será la fiscal general, el fiscal de sección. Es imposible, y así lo determinó Cámara Penal, de que nosotros, abogados defensores o los procesados, puedan intervenir con una persona que no está en el país, o que vayamos en algún momento o vayan algunos de los sujetos procesales a quererlos intimidar. Es también necesario manifestar que ellos ya fueron objeto de privación de su libertad, pero también beneficiados con medidas sustitutivas, y por ello están aquí libremente. Y en ningún momento los procesados que se encuentran presentes y los que no vinieron a esta audiencia en ningún momento han sido denunciados por el Ministerio Público, por alguna persona, de haber coaccionado, intimidado o querer hacer algo con alguna persona involucrada en el proceso. Y así lo observó Cámara Penal, y al confirmar la resolución emitida también lo examinó la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente hemos visto de que el Ministerio Público está desesperado, en este caso, por mantener a las personas privadas de su libertad. No están contentos de que estén gozando una medida sustitutiva, aunque así lo contemple el Código Procesal Penal. El día de ayer, yo quiero hacer pública esta denuncia, nos notificaron una recusación más que ahora planteó la CICIG, y cuando yo veo los documentos, observo de que mi persona, como abogado defensor, y el juez de la causa estamos siendo investigados por parte de la CICIG y del Ministerio Público, no del fiscal, tengo que aclarar, el fiscal que está presente no lo hizo, pero sí Andrés González. Y ese juez tiene derecho de antejuicio y no ha sido... Le ruego ninguna concretarse el caso concreto, por favor, abogado. Estoy haciendo ver esto porque estas son No acciones... es para hacer denuncia en la audiencia, por favor. Solo estoy haciendo manifestar porque esto ocurrió ayer y es un argumento más para que ustedes examinen. ¿Hay algún agravio que se haya hecho en el Ministerio Público? No hay ninguno. ¿Resolvió bien Cámara Penal? ¿Resolvió bien el Pleno de la Corte Suprema de Justicia? Lo hicieron así. En el minuto 55, que está grabado en este audio, a las 9:55, el representante de la FESI, que inició con la argumentación, manifiesta: miren, los juzgados de mayor riesgo tienen capacidad, mientras que el que está conociendo no. Ese no es un motivo para trasladar el expediente a competencia ampliada. Es otro argumento más que yo quiero hacer ver y que lo señaló el representante de la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Castañeda Maza. Continúa la audiencia con la intervención también como tercero interesado de Luis Fernando Zapata Mendoza, quien actúa con el auxilio del abogado Víctor Modesto Cruz Rodríguez, quien queda en el uso de la palabra. Señor presidente, honorables magistradas, señor secretario, señor representante del Ministerio Público de CICIG, colegas que están presentes, buenos días para todos. En esta oportunidad quiero hacer referencia, ya mis antecesores dijeron las palabras necesarias sobre este particular proceso de amparo. Advierto, honorables magistrados, que el interponente ha hecho uso dentro de lo que es la interposición del amparo de los conceptos podrán los sujetos procesales hacer cuestiones que vayan en contra del proceso, obviamente en contra de ellos mismos. Pero resulta que mi patrocinado, Luis Fernando Zapata Mendoza, se presentó al juzgado voluntariamente el 14 de mayo del 2015. Ha estado 2 veces sujeto a privación de libertad.
durante ese lapso, el Ministerio Público no ha sido capaz de determinar la existencia de un delito como lo es asociación ilícita, contenida en el artículo 4 de la Ley contra el Crimen Organizado. Digo, porque inclusive ya el juzgador natural dio una resolución en donde hizo un sobreseimiento del delito que se le estaba imputando. Estaba gozando de una medida sustitutiva y luego pasó a un sobreseimiento por ese delito. Es decir, que el Ministerio Público solamente en este amparo ha interpuesto argumentaciones sin fundamento probatorio, porque inclusive dentro del proceso consta que ni siquiera cumplieron con el procedimiento establecido en la Ley contra el Crimen Organizado, artículo 24. Es decir, que el Ministerio Público solamente ha escrito palabras vacías para venir a pedir un amparo. Entiendo que está haciendo uso del camino procesal de todos los recursos, porque obviamente es su deber. Pero, mientras tanto, los sujetos procesales que están dentro de este proceso han tenido un sufrimiento psicológico que les ha afectado en su vida particular y vida familiar, lo cual va en detrimento de su propia vida, de su propio trabajo. Entonces, también la CICIG en su momento procesal se manifestó dentro del proceso. Sin embargo, en esta oportunidad no lo hizo. ¿Por qué? Porque simplemente se han dado cuenta que no tiene fundamento probatorio para la interposición de este amparo. Inclusive, colocan como en este amparo, está colocándose como medios de probatorios o de prueba los propios expedientes que se formaron dentro del proceso, lo cual considero que no puede tenerse como medio de prueba, toda vez que son constancias procesales. Sin embargo, dentro de los mismos procesos, dentro de las mismas piezas que se formaron, no existe ningún medio probatorio que mi patrocinado haya participado en una estructura criminal como lo quiere hacer ver el Ministerio Público. Él, en particular, está dentro del proceso solamente por asistir a una diligencia que se estaba realizando en una casa. Sin participación alguna, solamente hizo presencia. Inclusive, tenemos dentro del proceso el problema que aparece un acta donde él compareció y supuestamente firma todas las hojas dentro del acta de allanamiento. Sin embargo, cuando ustedes, si pudieran revisarla, solamente una firma que aparece al final en esa acta de él. Entonces, o sea, esa prueba no tiene sustento legal para que sea usada en contra de él. Como le repito, han pasado 2 años, 8 meses con 10 días a la presente fecha de hoy y el Ministerio Público no pone a la vista medios de prueba que mi patrocinado haya interferido dentro de las constancias procesales. Se dice dentro del amparo que mi patrocinado, que hay una gravedad de los hechos investigados. Considero en este caso concreto de él que no existe una gravedad porque solamente participó en un allanamiento y aparece en un acta que en apariencia es ilegal. El poder económico tampoco lo justifica el Ministerio Público. No se ha justificado que él haya influenciado sobre los testigos, peritos, no hay. Hay un colaborador eficaz que está gozando de las medidas de seguridad del Ministerio Público. Por lo mismo, no pueden ser víctimas de represalias
las personas que señala el Ministerio Público que pudieran ser. No puede, en este momento, el Ministerio Público no ha demostrado que mi patrocinado haya provocado temor, intimidación a los sujetos que están dentro del proceso. Por lo mismo, honorable pleno de esta Corte, este amparo debe ser declarado improcedente. Lastimosamente no se puede condenar en costas u otra clase de castigo por la interposición de estos recursos que son, a mi consideración, frívolos e impertinentes, violentando abiertamente con esta interposición el artículo 203 de la Ley de Memoria Judicial. Así que suplico que se lea detenidamente este amparo para proceder a declararlo improcedente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Cruz Rodríguez. Finaliza la audiencia con la intervención como tercero interesado de la Comisión Internacional contra la Impunidad por medio de la mandataria judicial especial con representación, abogada Loida Berenice Jerez Ovalle, quien comparece con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días, señor secretario y demás sujetos procesales. Mi representada en la presente audiencia quiere hacer referencia a la resolución emitida con ocasión de la solicitud formulada oportunamente por el Ministerio Público. Quisiera hacer referencia al antecedente necesario, la resolución emitida con fecha 4 de julio del año 2017, mediante la cual la Cámara Penal resuelve la acción promovida por el Ministerio Público, no sin antes solicitar la autorización del honorable presidente para auxiliarme en algún momento de algún número o de alguna jurisprudencia de la honorable Corte para poder hacer mi exposición. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, su señoría. Manifestaba que me referiré en primer lugar a la resolución de fecha 4 de julio del año 2017, no sin antes mencionar que es importante relacionar la fundamentación de las resoluciones que requiere la ley. En este caso, la ley de competencia de procesos de mayor riesgo, que en su artículo 4 indica claramente que deben de cumplirse con fundamentar debidamente la resolución, y también aunado a lo que establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, del cual únicamente me permitiré leer un párrafo que hace referencia a que toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en la resolución a la que me he referido anteriormente, en una parte de la misma, indica la Cámara Penal: para tomar la decisión en el presente caso, Cámara Penal advierte que la fase de investigación como etapa del proceso ya se concluyó y actualmente únicamente está pendiente de celebrarse la audiencia de etapa intermedia, y a la presente fecha no se ha advertido que haya ocurrido alguna incidencia que ponga en peligro a los sujetos procesales. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia en este sentido, haciendo mención que el hecho de que el proceso avance a otra etapa procesal no significa que se disminuya el riesgo dentro de los procesos penales, y así lo ha manifestado en la sentencia dictada dentro del expediente 4278-2013, en la cual en un párrafo indica considerar que el cese del peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad por el simple hecho de concluir la fase preparatoria de un proceso penal es falaz e irresponsable, y por el contrario, sí se consideraba que un procesado podía obstaculizar la averiguación de la verdad en las actuaciones de la fase preparatoria, y ello sería más dramático y peligroso cuando se trata de la fase del juicio. Existe de esta resolución a la que me he referido un voto razonado de la magistrada María Eugenia Morales Aceña, magistrada vocal 12 de la Corte Suprema de Justicia, quien en su parte conducente en su voto razonado indica precisamente
es de hacer notar el incumplimiento del último párrafo del artículo 4 de la Ley de Competencia Penal en procesos de mayor riesgo, ya que el rechazo al otorgamiento de competencia de mayor riesgo no se fundamentó debidamente, estableciendo los motivos, obstáculos o impedimentos para que las partes ejerzan sus derechos en cualquier actuación o diligencia en la que hayan tenido derecho a intervenir. Esta resolución fue impugnada, como ya se mencionó en la presente audiencia, por el Ministerio Público. Y la resolución que emitió el Pleno de la Cámara, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, también es una resolución que carece de la debida fundamentación que requiere tanto el artículo 4 como el artículo 11 del Código Procesal Penal. Y la resolución de fecha 2 de agosto del año 2000, la resolución exactamente del 2 de agosto, también cuenta con un voto razonado de la magistrada Silvia Verónica García Molina, en donde también indica que el auto emitido por la Cámara Penal carece de fundamentación de conformidad con lo regulado por el artículo 11 bis del Código Procesal Penal y que se exige por parte del artículo 4 del decreto citado. Hago referencia a que existe falta de fundamentación en la resolución que el Ministerio Público indicó violatoria de principios constitucionales y que a tenor de lo que establece el artículo 11 bis, esta falta de fundamentación sí viola el ejercicio de la acción penal que ejerce el Ministerio Público. Y quiero finalmente referirme a un expediente, también en una sentencia dictada por la Honorable Corte de Constitucionalidad, en donde se hace relación a un proceso solicitado en un caso similar al que se está ventilando en la presente audiencia, y en donde la Corte de Constitucionalidad hace relación al hecho de que cuando se dicta una resolución carente de fundamentación es como es similar a una ley en blanco, y me permitiré con la venia del tribunal leer únicamente ese párrafo. Dice: la resolución reclamada al pronunciarse en los términos que lo hizo prácticamente asumió semejanza a las llamadas leyes penales en blanco, porque se pronunció en tal forma que lo mismo sin explicación hubiera accedido o denegado la solicitud del Ministerio Público, porque no hizo una motivación o razonamiento judicial que explique a la persona la causa por la cual se le somete a un tribunal distinto a los tribunales ordinarios de la materia. En este caso, cuando es la discrecionalidad y no la certidumbre la que decide el destino de la persona, podemos estar ante una disposición que podría resultar justa y correcta, o por lo contrario podría ser lesiva a derechos. En esta situación se produciría la infracción a una de las vertientes principales del derecho a un debido proceso, como es la de emitir una resolución fundada en la ley. En ese sentido, es claro que esta Corte hace suyo el brocado de John Henry Merriman. No se le dice al juez cómo debe decidir, se le dice cómo debe enunciar lo que ha decidido. Quiero concluir, honorables magistrados, solicitando a ustedes que al resolver el recurso de apelación planteado por el representante del Ministerio Público, se declare con lugar el mismo y se establezca que efectivamente existe una falta de fundamentación en la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia y que ésta viola el ejercicio de la acción penal. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Jerez Ovalle. Se clausura la presente audiencia. Buen día.